y el encadenamiento de Melkor después del final del cuento de Rumil sobre la llegada de los Valar y la construcción de Valinor. Hay un largo interludio antes del próximo, aunque el manuscrito continúa sin que ni siquiera se interrumpa el párrafo. Pero en la tapa del cuaderno de notas a el encadenamiento de Melkor se le da un título independiente, y este es el que he adoptado. El texto sigue en tinta sobre un manuscrito a lápiz. Esa noche Eriol oyó otra vez en sueños la música que tanto lo había conmovido la primera noche, y a la mañana siguiente fue otra vez al jardín temprano. Allí se encontró con Baire, y ella lo llamó Eriol. Esa fue la primera vez que se inventó y se pronunció el nombre. Eriol le habló a Baire de la música de ensueños que había oído, pero ella le dijo que no se trataba de música de ensueños, sino de la flauta de Timpinen, al que los gnomos Rumil, Corazoncito y otros de mi casa llaman Tinfan. Le dijo que los niños lo llamaban Tinfantrino, y que tocaba y bailaba los atardeceres de verano por la alegría de las primeras estrellas. A cada nota una nueva titila y resplandece. Los Noldoli dicen que salen demasiado temprano si Tinfantrino toca, y lo aman, y los niños se asoman a menudo por la ventana por temor de que pase sin ser visto por los prados en sombra. Le dijo a Eriol que era más tímido que un corzo, rápido en esconderse y escapar como un ratón de campo. Basta pisar una ramilla y desaparece, y su flauta se oye burlona desde lejos. Y una magia maravillosa habita esa flauta, dijo Eriol. Sí, eso es lo que he escuchado aquí hace ya 2 noches. No hay ninguna, dijo Baire, ni siquiera la de los Olosimpi, que pueda rivalizar con ella, aunque esos mismos flautistas consideran que está emparentado con ellos. Sin embargo, se dice en todas partes que ese extraño espíritu no es por entero de la especie de los Valar, ni de la de los Eldar, sino a medias un duende de los bosques y los valles, uno de los miembros del gran séquito de los hijos de Palurien, y a medias un gnomo o un flautista de la costa. Una sea como fuere, es sin duda una criatura maravillosamente sabia y extraña, y allí fue con los Eldar hace mucho, y no marchaba ni reposaba entre ellos, e iba siempre por delante, tocando de modo extraño, o sentándose a veces con apartada reserva. Ahora toca por los jardines terrestres, pero prefiere al Alminore, y este es el jardín que ama por sobre todos. De vez en cuando echamos de menos su flauta durante largos meses, y decimos entonces Tinfantrino se ha ido a romper corazones por las grandes tierras, y muchas de las regiones lejanas lo escucharán esta noche al atardecer. Pero de pronto su flauta se escucha otra vez a la dulce hora del crepúsculo vespertino, o bajo la luna clara, y las estrellas se abrillantan y se tiñen de azul. Sí, dijo Eriol, y los corazones de quienes escuchan palpitan con crecida añoranza. Tuve la impresión de que mi deseo era abrir la ventana y saltar, tan dulce era el aire que me llegaba desde fuera. Nada me bastaba, y mientras escuchaba sentía deseos de seguir. No sé bien a quién, no sé bien a dónde, fuera, a la magia del mundo bajo los astros. Entonces, sin duda era Timpinen el que tocó para ti, dijo Baire, y debes sentirte honrado, porque hace ya muchas noches que en el jardín no se oyen esas melodías. Ahora, para siempre, porque tal es el misterio de ese espíritu, amarás los crepúsculos de verano y las noches estrelladas, y esa magia será causa de que el corazón te duela de modo inconsolable. Pero, ¿no lo habéis escuchado muchas veces, y a menudo, todos los que vivís aquí?, dijo Eriol. Sin embargo, no parece que estéis soportando un anhelo comprendido a medidas que no ha sido satisfecho. Y no lo soportamos, en efecto, pues tenemos Limpe, dijo ella. Limpe, la única cura posible, del que basta una gota para que el corazón pueda entender cualquier música y cualquier canto. Entonces, dijo Eriol, podría yo agotar una copa de esa buena bebida. Pero Baire le dijo que eso sería posible solo si iba en busca de Miril, la reina. La consecuencia de esa conversación entre Eriol y Baire en el prado fue que Eriol se pusiera en marcha no muchos días después. Y Tinfantrino había tocado para él muchas veces a la caída de la noche, bajo la luz de las estrellas y el brillo de la luna,
hasta que su corazón estuvo satisfecho. En esa ocasión, Corazoncito fue su guía, y él buscó las estancias de Meryl y Turinki en su Corín de Olmos. Ahora bien, la casa de esa bella señora estaba en la ciudad misma. Al pie de la gran torre que Ingil había construido, había un amplio bosquecillo de los más antiguos y hermosos olmos de toda esa tierra de olmos. Altos hasta el cielo, se elevaban en 3 decrecientes niveles de brillante follaje, y la luz del sol que se filtraba entre ellos era muy fresca, y de un verde dorado. En medio había un prado extenso de hierbas suaves como terciopelo, y alrededor los árboles trazaban un círculo, de modo que las sombras eran densas en los bordes, pero el resplandor del sol daba todo el día en el centro. Allí se levantaba una hermosa casa, y estaba toda construida de blanco, de una blancura que resplandecía, pero sobre el techo crecían un musgo tan denso y siempre vivas y muchas extrañas plantas trepadoras, que el material del que otrora había sido hecho era invisible bajo el laberinto de colores dorados, rojizos, escarlatas y verdes. Innumerables pájaros parloteaban en los aleros, y algunos cantaban sobre los tejados, mientras palomas y torgasas volaban en círculo sobre el corín, o se dejaban caer en el césped. Toda la vivienda estaba envuelta en flores. Racimos de capullos la rodeaban, espigas y hasta cimarañas florecidas, flores de panículas y umbelas que miraban al sol. Allí soltaban por el aire ligeramente agitado unos aromas que se mezclaban en una fragancia de maravilloso hechizo, y los tintes y colores se esparcían y se juntaban de acuerdo con la casualidad y la alegría del crecimiento. Durante todo el día, zumbaban allí las abejas entre las flores. Volaban por encima del techo y los macizos perfumados, y los senderos, y aun por las frescas galerías de la casa. Ahora bien, cuando Corazoncito y Eriol ascendían la colina, el mediodía había pasado, y el sol brillaba decidido sobre el lado occidental de la torre de Ingil. No tardaron en llegar a un muro de bloques de piedra labrada inclinado hacia afuera, pero sobre él crecían hierbas y campánulas y margaritas amarillas. Encontraron en el muro una portezuela, y más allá se extendía un claro bajo los olmos y un sendero bordeado por arbustos en un lado, y en el otro por una corriente que susurraba sobre un lecho de tierra vegetal. La corriente conducía hasta el borde del prado, y una vez allí, dijo Corazoncito señalando la casa blanca: mira la morada de Meryl y Turinki, y como no tengo yo asunto alguno con tan grande señora, emprenderé el camino de regreso. Entonces Eriol continuó solo por el prado soleado hasta que estuvo hundido hasta los hombros entre las altas flores que crecían delante de las galerías. Y al aproximarse aún más, llegó hasta él una música, y una hermosa señora en medio de muchas doncellas avanzó a su encuentro. Luego dijo sonriente: bienvenido, oh marinero de múltiples mares. ¿Por qué buscas el agrado de mis tranquilos jardines y su gentil sonido, cuando tendrías que encontrar tu alegría en las brisas aladas del mar, el olor del viento y una barca oscilante? Durante un tiempo Eriol no pudo responder, pues la belleza de esa señora y el encanto de ese sitio florido le habían paralizado la lengua. Sin embargo, a la larga, musitó que mares había visto bastantes, pero jamás se sentiría saciado en esta tan agraciada tierra. No, dijo ella. Un día de otoño, soplarán los vientos y una gaviota arrastrada, quizá, se lamentará en lo alto, y entonces recordarás con desolada nostalgia las negras costas de tu país. 2 No, señora, dijo Eriol, y ahora hablaba con voz ansiosa, no es así, porque el espíritu que tañe la flauta en los prados umbríos ha colmado mi corazón, y ahora me consume la sed de un trago de limpe. Entonces la cara sonriente de Meryl se puso de inmediato grave, y ordenando a sus doncellas que se marchasen, rogó a Eriol que la siguiera a un sitio cerca de la casa, donde crecían hierbas frescas no demasiado cortas. Crecían allí árboles frutales, y alrededor de las raíces de un manzano vetusto de gran circunferencia, la tierra había sido apilada de tal forma que alrededor del tronco había un ancho asiento, muelle y cubierto de hierba. Allí se sentó Meryl, miró a Eriol, y le dijo: ¿sabes, pues, lo que pides? Y él contestó: no sé nada,
salvo que quiero conocer el alma de todas las canciones, y todas las músicas, y quedarme para siempre con amigos y parientes con este maravilloso pueblo de los Eldar de la isla, y quedar libre de la inconsolable nostalgia, aun hasta la partida, aun hasta el gran final. Pero Meril dijo: la amistad es posible, tal vez, pero no el parentesco, porque el hombre es hombre, y el Elda, y lo que Ilúvatar ha hecho diferente, no puede volverse igual mientras perdure el mundo. Aun cuando te quedarás aquí hasta el gran final, y por virtud del Impe, no te toparás con la muerte. Tienes que morir y abandonarnos, porque el hombre por fuerza ha de morir alguna vez. Y escucha, oh Eriol, no creas poder escapar de la muerte con una dosis del Impe, porque solo cambiarías de deseo, reemplazando el viejo por un nuevo más profundo y agudo mingo. El deseo insatisfecho habita los corazones de ambas razas de los llamados hijos de Ilúvatar, pero es más intenso en los Eldar, porque sus corazones están llenos de la visión de una grande y gloriosa belleza. Sin embargo, oh reina, contestó Eriol, déjame solo probar esa bebida, y ser por siempre amigo de tu pueblo. Oh reina de los Eldalie, para que pueda ser como los felices hijos de Marvanuat Yaliva. No puedo hacerlo, dijo Meril, pues es cuestión más grave dar esta bebida a quien ha conocido ya la vida y los días que pasan en las tierras de los hombres, que a un niño que poco más sabe. Sin embargo, aun a estos, hacemos esperar largo tiempo antes de ofrecerles el vino de la canción, enseñándoles primero nuestra ciencia, y poniendo a prueba sus almas y corazones. Por tanto, te pido que permanezcas aquí aún más tiempo, y aprendas todo lo que puedas en esta nuestra isla. Pues, ¿qué sabes del mundo, o de los antiguos días de los hombres, o de las remotas raíces de las cosas que ahora son, o de los Eldalie, y toda su sabiduría para pretender nuestra copa de poesía y juventud? La lengua de Toleresea la conozco, y de los Valar tengo noticia, y del principio del gran mundo, y de la construcción de Valinor. He escuchado la música y la poesía y la risa de los elfos, y todo ello lo he encontrado verdadero y bueno, y mi corazón sabe, y me ha dicho que en adelante lo amaré siempre y solo lo amaré. Así respondió Eriol, y su corazón estaba apesadumbrado por la negativa de la reina. Pero nada sabes de la llegada de los elfos, del destino por el que se mueven, ni de su naturaleza ni del lugar que Ilúvatar les ha dado. Poco te inquieta el gran esplendor de su patria en el Damar sobre la colina de Cor, ni todo el dolor de nuestra partida. ¿Qué sabes tú de nuestros trabajos en los oscuros caminos del mundo, y de la angustia que hemos padecido por causa de Melko, de los dolores que hemos sufrido, y sufrimos todavía, por causa de los hombres, de los temores que oscurecen nuestras esperanzas por causa de los hombres? Conoces los mares de lágrimas que se extienden entre nuestra vida en Toleresea, y esa época de risa que conocimos en Valinor. Oh, hijo de los hombres, ¿qué querrías compartir el destino de los Eldalie? ¿Qué sabes de nuestros altos deseos, y de todas las cosas que esperamos todavía? Porque he aquí que si bebes esta bebida, has de conocer y amar todas esas cosas, siendo tu corazón el nuestro. Más aún, si en la partida los Eldar y los hombres libraran una guerra, deberías estar con nosotros en contra de los tuyos, y no podrías volver a tu patria aun cuando te royera la nostalgia. Y los deseos que consumen a veces a un hombre adulto que ha bebido limpe son un fuego de inimaginable tormento. ¿Sabías esas cosas, oh Eriol, cuando viniste aquí con tu solicitud? No las sabía, dijo Eriol con tristeza, aunque a menudo he interrogado a la gente. Pues he aquí entonces, dijo Meril, que empezaré una historia y algo te contaré antes de que la larga tarde se desvanezca. Pero luego tendrás que irte de aquí otra vez pacientemente. Y Eriol inclinó la cabeza. Entonces continuó Meril. Ahora te contaré de una época de paz que hubo una vez en el mundo, y que se llama las cadenas de Melkor. 3. Te hablaré de la tierra tal como los Eldar la encontraron, y de cómo despertaron en ella. He aquí que Valinor ha sido construida, y los dioses viven en paz, porque Melkor está lejos, excavando y fortificándose, con hierro y frío.
Pero Makar y Mea se cabalgan en los ventarrones, y se regocijan en los terremotos, y en el dominio de las furias de los mares antiguos. Clara y bella es Valinor. Pero hay un profundo crepúsculo en el mundo, porque los dioses han recogido gran parte de la luz que otrora fluía por los aires. Rara vez cae ahora la lluvia esplendorosa, y reina una penumbra iluminada de pálidos rayos o teñida de rojo cuando Melkor salpica el cielo desde una montaña desgarrada por el fuego. Entonces Palurien Yavanna abandonó los jardines frutales para examinar las vastas tierras de su dominio, y erró por los oscuros continentes sembrando semillas, y meditando sobre valles y montañas. Sola en ese eterno crepúsculo cantó cantos de supremo encantamiento, y tan profunda era su magia que flotaban sobre los sitios rocosos, y los ecos se demoraban durante años por las colinas y las planicies desiertas. Y todos los buenos hechizos de los días posteriores son susurros de los recuerdos que dejó su canto. Entonces empezaron a crecer allí cosas, hongos y extrañas plantas, llenaron los lugares húmedos, y líquenes y musgos se arrastraron furtivos sobre las rocas, y les comieron la cara, y las rocas se desmoronaron, y se convirtieron en polvo, y las plantas trepadoras se deshicieron, y hubo allí tierra vegetal, y en ella crecieron en silencio helechos y plantas con verrugas, y extrañas criaturas asomaban la cabeza por las grietas, y se arrastraban por las piedras. Pero Yavanna lloró, porque no era este el bello vigor en el que había pensado. Y entonces se le acercó Orome, brincando en el crepúsculo. Pero Tuibana no abandonó la irradiación de Culuyin, ni Nesa los verdes prados de su baile. Entonces Orome y Palurien sumaron todo su poder, y Orome sopló fuerte el cuerno como si quisiera despertar todas las rocas grises a la vida lozana. He aquí que al sonar el cuerno, los grandes bosques se encabritaron, y se lamentaron alrededor de las colinas, y todos los árboles de hojas oscuras cobraron ser, y el mundo se cubrió de pinares, y del olor de los árboles resinosos, y los abetos y los cedros arrastraron por las cuestas sus cortinados azules y verde oliva, y los tejos iniciaron una existencia de siglos. Ahora estaba Orome menos lóbrego, y Palurien se sintió consolada al ver la belleza de las primeras estrellas de Barda en los pálidos cielos a través de las ramas de los abetos, y al escuchar el murmullo de los bosques oscuros, y el crujir de las ramas cuando Manwë agitaba el aire. En ese tiempo muchos espíritus extraños viajaron al mundo, porque había allí lugares agradables, oscuros y tranquilos donde morar. Algunos vinieron de Mandos, viejos espíritus que partían desde junto a Ilúvatar en compañía del que es más viejo que el mundo, y muy lóbrego y secreto, y otros de las fortalezas del norte, donde Melkor habitaba entonces, las profundas mazmorras de Utumna. Eran malsanos y maliciosos, astutos e inquietos, llevaban consigo el horror, convirtiendo la oscuridad en algo maligno y terrible que no había tenido antes existencia. Pero unos pocos bailaban con pie gentil, exudando perfumes de la tarde, y estos venían de los jardines del Orien. Aún el mundo está lleno de ellos, en días luminosos, demorándose solos en el corazón umbrío de los bosques primordiales, clamando secretos por los espacios estrellados y frecuentando cavernas en las montañas que muy pocos han encontrado, pero los pinares están todavía demasiado llenos de estos espíritus que nada tienen de élfico humano como para que los Eldar o los hombres puedan sentirse tranquilos. Cuando esta gran obra estuvo cumplida, de buen grado hubiera descansado Palurien de sus prolongados trabajos, volviendo Mingo a probar los dulces frutos de Valinor, y a refrescarse bajo el árbol de laurel en cuyo rocío es luz. Pero Melkor, que durante largo tiempo se había escondido temeroso de la ira de los Valar por el modo traicionero con que había tratado las lámparas, estalló en una gran violencia, pues creía que los dioses le habían abandonado el mundo a él y a los suyos. Bajo los suelos mismos de Ose, hizo que la tierra temblara y se partiera, y sus fuegos inferiores se mezclaran con el mar. Tormentas de vapor y vastos movimientos marítimos avanzaron con gran estruendo sobre el mundo, y los bosques gruñían y se rompían con un chasquido. El mar se abalanzó sobre la tierra y la quebró, y vastas regiones se hundieron bajo su furia o se partieron en múltiples islotes esparcidos, y en la costa se abrieron cavernas,
Las montañas oscilaron, y los corazones de piedra se derritieron, y las piedras se vertieron como fuego líquido por las laderas cubiertas de cenizas, llegando aún hasta el mar, y el ruido de las grandes batallas de las playas de fuego rugió aún en las montañas de Valinor, y ahogaron el canto de los dioses. Entonces se levantaron Kemipalurien, la bella Yavanna que da frutos, y Aule el que ama todas las obras de ella, y las sustancias de la tierra, y subieron a las estancias de Manwë, y le hablaron diciéndole que todo lo bueno se estaba arruinando por la ignia malicia del corazón destemplado de Melkor. Y Yavanna rogó que toda su larga obra en el crepúsculo no fuera anegada y sepultada. Mientras hablaban allí, llegóse iracundo como una ola entre arrecifes, porque estaba furioso por el quebrantamiento de su reino, y temía el disgusto de Ulmo, su señor. Entonces se levantó Manwë-Sulimo, señor de los dioses y de los elfos, y Bardatinuetari estaba junto a él, y habló con una voz de trueno desde Taniquetil, y los dioses de Valmar la oyeron, y Befantur reconoció la voz en Mandos, y Lorien se conmovió en Murmuran. Entonces se celebró un consejo entre los dos árboles a la hora en que las luces se mezclaban, y Ulmo fue allí desde las profundidades exteriores. Y de las palabras allí habladas los dioses trazaron un plan de sabiduría, y en él estaban el pensamiento de Ulmo, y gran parte de la habilidad de Aule, y el amplio conocimiento de Manwë. He aquí que Aule reunió 6 metales: cobre, plata, estaño, plomo, hierro y oro, y tomando una porción de cada uno, hizo con su magia un séptimo que llamó por ello Tilcal, y este tenía todas las virtudes de los 6 y muchas propias, y un color verde brillante, o rojo según variara la luz, y nada podía romperlo, y solo Aule era capaz de moldearlo. Luego forjó una poderosa cadena, haciéndola de los 7 metales soldados con hechizos en una sustancia de suprema dureza y brillantes y suavidad. Pero de Tilcal no tuvo bastante, sino para añadir un poco a cada eslabón. No obstante, hizo 2 esposas de Tilcal solamente, y 4 grilletes de la misma sustancia. Ahora bien, la cadena se llamó Angaino, la opresora, y las esposas Borotemnar, las que atan para siempre. Pero los grilletes recibieron el nombre de Ilterendi porque no pueden ser limados ni partidos. Pero el deseo de los dioses era atraer a Melkor con gran poder e instarlo, si era posible, a que se dedicara a más nobles hechos. No obstante se proponían, si ninguna otra cosa era posible, someterlo por la fuerza o la astucia, y ponerlo en una prisión de la que no hubiera escapatoria. Ahora bien, mientras Aule se afanaba en la herrería, los dioses vistieron armaduras que recibieron de Makar, y este de buen grado los vio cargar las armas, y prepararse como si fueran a la guerra, aunque su cólera se dirigía contra Melkor. Pero cuando Mingo, los grandes dioses, y todos los suyos estuvieron armados, subió Manwë a un carro azul, cuyos 3 caballos eran los más blancos que recorrían los dominios de Orome, y en la mano llevaba un gran arco blanco que disparaba flechas como una ráfaga de viento a través de los más anchos mares. Fionwë, su hijo, estaba tras él, y Nornore, que era su heraldo, corría por delante. Pero Orome cabalgaba solo un caballo castaño, y llevaba una lanza, y Tulkas daba poderosas zancadas, junto a los estribos vestido con una túnica de cuero, y un cinturón de bronce, y no llevaba armas, salvo un guante en la mano derecha forrada de hierro. Telimectar, su hijo, de talla apenas suficiente para intervenir en la guerra, iba junto a él con una larga espada a la cintura, sujeta por una faja de plata. En un carro negro avanzaban los Fanturi con un caballo negro del lado de Mandos, y uno moteado de gris del lado de Lorien, y Salmar y Omar iban por detrás corriendo velozmente, pero Aule, que se había demorado demasiado en la herrería, era el último, y no estaba armado, pero había cogido su martillo de largo mango al terminar la forja, y se dirigía deprisa a los bordes del mar sombrío, y las brasas de su cadena eran cargadas por detrás por 4 herreros. En esas costas Falmanose les salió al encuentro, y los transportó en una poderosa balsa sobre la que él mismo viajaba revestido con una cota de malla resplandeciente. Pero Ulmo Bailimo se les había adelantado mucho, bramando en su carro de aguas profundas, y tocaba airado una trompeta de caracolas.
Así fue que los dioses atravesaron el mar y sortearon las islas y pusieron pie en vastas tierras, y avanzaron con gran poder y cólera más profundamente hacia el norte. Así pasaron por las montañas de Hierroe y Silome, que se extiende oscuro más allá, y llegaron a los ríos y a las colinas de hielo. Allí Melkor sacudió la tierra bajo sus pies, e hizo que las cumbres cubiertas de nieve eructaran llamas. Sin embargo, a pesar de la grandeza del despliegue de sus vasallos, que infectaban todas las sendas, no consiguieron interceptarles el camino. Allí, en lo más profundo del norte, más allá aún del arruinado pilar Ringil, llegaron a los enormes portones de la profunda Autumna, y Melkor los cerró con gran estrépito delante de sus mismas caras. Entonces Tulkas, furioso, los golpeó tenante con su gran puño, y los portones resonaron, pero no cedieron. Y Orome, desmontando, cogió el cuerno, y sopló en él de tal modo que se abrieron instantáneamente. Y Manuel levantó su voz inmensurable, y ordenó a Melkor que saliera. Pero aunque en las profundidades de esas estancias Melkor lo oyó, y se sintió intranquilo, no salió, sino que envió a Langón, su sirviente, y por su mediación, les dijo que se regocijaba, y se maravillaba de ver a los dioses ante sus puertas. De buen grado les daría la bienvenida, pero por la pobreza de su morada, no podía atender de manera adecuada a más de 2 de ellos. Y rogaba que ni Manwë ni Tulkas fueran parte del dúo, pues uno merecía, y el otro exigía una hospitalidad de mayor riqueza. Si esto no fuera del agrado de los dioses, con gusto escucharía al heraldo de Manwë para enterarse de qué era eso que tanto deseaban los dioses para haber abandonado así los blandos divanes y la molicie de Valinor, y hacerse presentes en los sitios lóbregos donde Melkor trabajaba humildemente y llevaba a cabo su fatigosa obra. Entonces Manwë y Ulmo, y todos los dioses, montaron en gran cólera ante la sutileza y aduladora insolencia de las palabras de Melkor, y el furibundo Tulkas habría empezado a descender, sin más las escaleras, angostas que se perdían de vista más allá de las puertas. Pero los otros lo detuvieron, y Aule juzgó que era claro por las palabras de Melkor que mostraba prudencia y cautela en aquella cuestión, y se advertía claramente a cuáles de los dioses temía más, y a cuáles no deseaba ver en sus estancias. Por tanto dijo, concibamos un medio por el que esos dos puedan llegar a él sin que se dé cuenta, y quizá baste el miedo para que mejoren sus hábitos. A esto asintió Manwë diciendo que todas sus fuerzas difícilmente podrían arrancar a Melkor de su fortaleza, mientras que ese engaño tenía que urdirse con suma astucia para hacer caer en la trampa al maestro de la superchería. Solo por su orgullo es Melkor vulnerable, dijo Manwë, o por una batalla tal que desgarrara la tierra y derramara el mal sobre todos nosotros. Y Manwë intentó evitar toda lucha entre Ainur y Ainur. Por tanto, cuando los dioses hubieron concertado un plan para atrapar a Melkor aprovechando Mingo su abrumador orgullo, concibieron astutas palabras supuestamente atribuidas al mismo Manwë, y las pusieron en boca de Nornore, que descendió y las pronunció delante del trono de Melkor. He aquí dijo que los dioses han venido a pedir el perdón de Melkor, pues al ver su gran enfado y el mundo destrozado por su furia, se han preguntado los unos a los otros, ¿por qué está disgustado Melkor? Y los unos se respondieron a los otros, viendo los tumultos provocados por su poder, ¿no es acaso el más grande de entre nosotros? ¿Por qué no vive el más poderoso de los Valar en Valinor? Sin duda tiene motivos para estar indignado. Vayamos nosotros a Autumna, y roguémosle que viva en Valinor, para que Valmar no esté vacía de su presencia. A esto, solo Tulkas se negó, pero Manwë se inclinó ante la voz común. Esto lo dijeron los dioses, sabiendo el rencor que Melkor sentía por Poldoria, y ahora han venido obligando a Tulkas mediante la violencia a rogarte que los perdones, y que vuelvas con ellos a completar su gloria, y que vivas, si tal es tu voluntad, en las estancias de Makar, hasta que Aule pueda construirte una gran mansión, y sus torres sobrepasaran Tan y Ketil. A esto respondió Melkor con ansiedad, pues su orgullo ilimitado ya había ahogado su astucia. Por fin pronuncian los dioses bellas palabras, y justas además, pero antes que les conceda esa merced, mi corazón ha de apaciguarse después de las viejas ofensas. Por tanto,
han de venir aquí después de deponer las armas junto a los portones, y rendirme homenaje en estas mis profundas estancias de Utumna. Pero a Tulkas no lo veré, y si voy a Valinor, lo echaré de allí. De todas estas cosas informó Nornore, y Tulkas colérico golpeó sus manos una contra otra, pero Manwë respondió que los dioses no se opondrían a los deseos del corazón de Melko. Sin embargo, Tulkas iría también, y encadenado, para ser entregado al poder y los deseos de Melko. Y esto lo concedió Melko, ansioso por humillar a los Valar, y el encadenamiento de Tulkas le dio gran placer. Entonces los Valar dejaron sus armas junto a los portones, encomendando sin embargo que se montara guardia sobre ellas, y pusieron la cadena angaino alrededor del cuello y los brazos de Tulkas, que apenas podía soportar aquel gran peso. Y entonces siguieron a Manwë y a su heraldo por las cavernas del norte. Allí estaba Melko sentado en el trono, y esa cámara estaba iluminada por braseros llameantes, y de magia maligna, y formas extrañas se movían con febriles movimientos de un lado a otro, y serpientes de gran tamaño se enrollaban y desenrollaban, sin descanso alrededor de los pilares que sostenían el alto techo. Entonces dijo Manwë: aquí que hemos venido, y te saludamos en tus propias estancias. Ven ahora, y quédate en Valinor. Pero Melko no estaba dispuesto a renunciar tan fácilmente a su placer. No dijo: primero, tú, Manwë, has de venir y arrodillarte ante mí, y después de ti, todos los Valar. Pero el último será Tulkas, que deberá besarme el pie, porque tengo en mente algo por lo que no debo a Poldore a un gran amor. Ahora bien, se proponía dar una patada a Tulkas en la boca en pago por el puñetazo recibido hacía ya mucho. Pero los Valar habían previsto algo de esto, y fingieron humillarse para de ese modo sacar a Melko de su fortaleza de Utumna. En verdad, Manwë hasta el final tuvo esperanzas de paz y amistad, y los dioses, a su ruego, habrían estado dispuestos a recibir a Melko en Valinor bajo una tregua, y con promesas de amistad, si no hubiera sido insaciable su orgullo, e indoblegable su obstinación en hacer el mal. Ahora, sin embargo, poca merced quedaba para él en sus corazones, viendo que se empeñaba en exigir que Manwë le rindiera homenaje, y Tulkas se inclinara ante aquellos pies despiadados. No obstante, el señor de los dioses y de los elfos se aproximó al trono de Melko, e hizo ademán de arrodillarse, porque ese era el plan para hacer caer en la trampa al malvado. Pero he aquí que tal fue la ira que se inflamó en los corazones de Tulkas y de Aule ante la escena, que Tulkas cruzó la cámara de un salto, a pesar de Angaino, y Aule estaba detrás de, y Orome siguió a su padre, y en el recinto hubo un gran tumulto. Entonces Melko se puso en pie de un salto dando altas voces, y su gente acudió por todos aquellos torvos pasajes en su ayuda. Enseguida golpeó a Manwë con un mayal de hierro que llevaba, pero Manwë sopló suavemente sobre él, y las espiguillas de hierro se doblaron hacia atrás, y Tulkas le asestó un golpe a Melko en los dientes con el puño de hierro, y él y Aule lo cogieron, y sin demora, lo envolvieron 30 veces en las brasas de Angaino. Dijo entonces Orome: me gustaría que fuera posible matarlo. Y bien habría estado en verdad, pero no es posible todavía matar a los grandes dioses. 4 Se le impuso a Melko entonces amargo sometimiento, y se lo obligó a caer de rodillas. Por fuerza se le ordenó que impidiera que todos sus vasallos molestaran a los Valar. Y, por cierto, la mayoría de estos, asustados por la orden de su señor, se alejaron buscando los sitios más oscuros. Tulkas, por cierto, sacó a Melko a la rastra hasta delante de los portones, y allí Aule le puso en cada muñeca una de las Borotemnar, y en cada tobillo un par de las Ilkterendi, y el calcetino de rojo en contacto con Melko, y esas trabas nunca desde entonces soltaron esas manos y esos pies. Pues la cadena está forjada para cada uno de esos miembros. Melko tuvo que soportarlas mientras Tulkas y Ulmo destruían los portones de Utumna, y apilaban montañas de piedras sobre ellos. Y las grietas y los lugares cavernosos bajo la superficie de la tierra están llenos todavía de los espíritus oscuros que quedaron prisioneros el día que Melko fue atrapado,
y sin embargo muchos son los caminos por los que encuentran salida al mundo exterior, fisuras desde donde gritan, con la voz de la marejada sobre costas rocosas, oscuras corrientes subterráneas que serpentean invisibles, durante muchas leguas, o los arcos azules donde los glaciares de Melko alcanzan su término. Después de sucedidas estas cosas, volvieron los dioses a Valmar por largos y oscuros caminos, vigilando a Melko en cada momento, mientras éste roía la rabia que lo consumía. Tenía el labio partido, y su cara había adquirido una extraña mirada desde que Tulkas le diera aquel golpe, pues ver la majestad de Manwë inclinada ante aquel maldito era para él insoportable, aun como parte de un plan. Ahora bien, se estableció una corte sobre las cuestas de Taniquetil. Melko compareció ante todos los Vali, 5 grandes y pequeños, atado delante del trono de plata de Manwë. Contra él habló Ose, y Orome, y Ulmo con profunda ira, y Vana con aborrecimiento, proclamando hechos violentos y crueles. No obstante, habló Makar en favor de Melko, aunque no con calor, pues dijo no estaría bien que la paz durara para siempre, ya ningún golpe resuena en la eterna quietud de Valinor, por lo que, si nunca hubiese una acción guerrera, y no se sintiera la alegría del alboroto, ni aun en el mundo exterior, resultaría tedioso en verdad, y por mi parte, no aspiro yo a tiempos semejantes. Entonces se levantó Palurien apenada, y deshecha en lágrimas, y habló de la difícil situación de la tierra, y de la gran belleza de lo que ella había planeado, y de las cosas que deseaba hacer ardientemente, de la riqueza de hierbas y flores, de los árboles y los frutos y los granos que podría dar la tierra, con que solo hubiera paz en ella. Procurad, oh Valar, que los elfos y los hombres no estén desprovistos de todo solas cuando les llegue la hora de entrar en la tierra. Pero Melko se retorció de rabia e impotencia al oír el nombre de los Eldar y de los hombres. Ahora bien, Aula le prestó caluroso apoyo en esto, y tras él, muchos otros dioses. Pero Mandos y Lorient callaron. Nunca hablan mucho en las asambleas de los Valar, ni tampoco, por cierto, en otras ocasiones. Pero Tulkas se levantó airado en medio de la reunión, y se alejó, pues no podía soportar parlamentos cuando creía que la culpa era clara. Hubiera preferido que se desencadenara Melko, y luchar allí mismo con él dándole de bofetadas en premio a sus desaguisados, en lugar de sostener elevados debates sobre ellos. Pero Manwë permanecía sentado, y escuchaba, y se conmovió por el discurso de Palurien. Sin embargo, consideraba que Melko era un Ainu, y poderoso fuera de toda medida para el bien, o el mal del futuro del mundo. Por tanto, desechó la dureza y este fue el veredicto durante 3 edades. Mientras estuvieran disgustados los dioses, Melko estaría encadenado en una bóveda de mandos con Langaino, y después tendría que trasladarse a la luz de los 2 árboles, pero solo para que durante 4 edades permaneciera como sirviente en casa de Tulkas, y le obedeciera purgando la antigua malicia. Así dijo Manwë, y sin embargo, difícilmente podrás ganar de nuevo el favor de los dioses. Tardarán en tolerar que habites en una casa, y que tengas algún bien entre ellos, como es propio de un Vala y un señor de los Ainur. Ese fue el veredicto de Manwë, y aun a Makar y a Mea se les pareció bien, aunque Tulkas y Palurien lo consideraron clemente al punto de resultar peligroso. Inicia ahora Valinor el más prolongado periodo de paz, y lo inicia también toda la tierra, mientras Melko habita las más profundas bóvedas de mandos, y el corazón se le ennegrece dentro. He aquí que los tumultos del mar decrecen lentamente, y los fuegos bajo las montañas se apagan. Ya no tiembla la tierra y la fiereza del frío y la terquedad de las montañas y los ríos de hielo se derriten hasta el extremo norte y el extremo sur, aun hasta las regiones de Ringil y Elkar. Va entonces Palurien una vez más a la tierra, y los bosques se multiplican y se extienden, y a menudo el cuerno de Orome se escucha tras ella en la penumbra. Ahora la hierba mora y la brioña se arrastran entre los helechos, y el acebo y la encina se ven sobre la tierra. Aun las caras de los acantilados se cubren de hiedras y de plantas trepadoras en la calma de los vientos, y sobre la quietud del mar, y en todas las cavernas y las costas crecen matorrales,
y vastas algas marinas, cobran vida meciéndose dulcemente cuando se mueve las aguas. Viene ahora, ese bala, y se sienta en un promontorio de las grandes tierras, ocioso en la quietud de su reino, y contempla como Palurien llena el tranquilo crepúsculo de la tierra de criaturas voladoras. Murciélagos y búhos a los que Befantur dio libertad desde mandos, revolotean por el cielo, y ruiseñores enviados por Lorien desde Valinor, trinan junto a aguas tranquilas. A lo lejos grazna un chotacabras, y en los lugares oscuros las serpientes que escaparon de Utumna cuando Melkor fue apresado, se mueven sin ruido. Croa una rana en el borde, desnudo de un estanque. Envió entonces noticia a Ulmo de las nuevas cosas que se habían hecho, y Ulmo ya no quiso que las aguas de los mares interiores siguieran deshabitadas. Fue entonces al encuentro de Palurien, y ella hechizó los mares, que resplandecieron de peces, o extrañas criaturas que se arrastraban por el fondo. Sin embargo, ninguno de los Valar, o de los elfos, sabe de dónde vienen la madreperla y las ostras, porque ya boqueaban en las aguas silenciosas, quizá arrojadas por Melkor desde lo alto, y hubo perlas antes de que los Eldar soñaran con las gemas. 3 grandes peces luminosos en la oscuridad de los días, sin sol acompañaban siempre a Ulmo, y en el techo de la vivienda de Ose bajo el gran mar brillan escamas fosforescentes. Fue aquel un tiempo de gran paz y quietud, y la vida echó profundas raíces en los suelos recientes de la tierra, y se sembraron semillas que solo aguardaban la luz para germinar, y se la conoce, y se la alaba como la edad de las cadenas de Melkor.